¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. El tema de hoy son moléculas del sistema inmunológico. Recordemos que estamos hablando de los componentes del sistema inmune. Ya hablamos de las células, de los órganos linfáticos y ahora vamos a hablar de las moléculas que participan en el sistema inmunológico. Pues bien, como definición, estas moléculas del sistema inmunológico van a ser proteínas sintetizadas o fabricadas por algunas células inmunológicas que van a participar en la defensa del organismo, ya sea destruyendo agentes patógenos o van a activar a que funcionen otras células inmunológicas. Van a activar a estas células inmunológicas. Y los tipos de moléculas del sistema inmunológico son las inmunoglobulinas, el sistema de complemento, las citocinas y el interferón. En cuanto a las inmunoglobulinas, no voy a hablar de lleno en este video sobre esto porque ya hablé en los videos anteriores. Recordemos que las inmunoglobulinas son unas proteínas de la familia de las globulinas y estas van a ser producidas por los linfocitos B. ¿Se acuerdan? Las células plasmáticas. Y estas se encargan de realizar diferentes funciones en el sistema inmunológico, uniéndose a sus antígenos. Y las inmunoglobulinas se llaman también anticuerpos. Bien, continuemos con el sistema de complemento. El sistema de complemento es un complejo sistema de proteínas que van a estar en el plasma sanguíneo y estos cooperan con la fagocitosis, ayudan a que la fagocitosis se realice, el proceso de fagocitosis se realice de mejor forma. Y también cooperan con los anticuerpos para destruir a los microorganismos extraños. Es un componente fundamental de la inmunidad innata. Va a constar de 20 moléculas plasmáticas, es decir, que van a estar en sangre, producidas por varios tipos de células, ya sean hepatocitos, macrófagos, adipocitos, etc. Circulan inactivadas por la sangre, pero pueden ser activadas por la inmunoglobulina B G o inmunoglobulina M. La IgG o IgM son las que activan al sistema de complemento, originando complejos de ataques de membrana, abreviados MAC por sus siglas en inglés, que destruyen al microorganismo. Las proteínas inactivas del sistema de complemento se van a abreviar como C mayúscula y un 1, 2, 3, 4, 5, etc. Recordemos que son 20. Y se activan por un mecanismo proteolítico. Los mecanismos proteolíticos son los que van a fragmentar a una proteína. Y estas van a originar fragmentos polipeptídicos menores que se van a abreviar agregando una A minúscula, ejemplo C1A, C2A, C3A, etc. Y también fragmentos polipeptídicos mayores, fragmentos polipeptídicos o fragmentos proteínicos o de proteínas. Y los mayores se van a abreviar agregando una B minúscula a un lado. Ejemplo C1B, C2B, C3B, C4B, etcétera, ¿no? Estas últimas, los fragmentos mayores, son moléculas muy reactivas, y ejercen funciones inflamatorias, citotóxicas, antimicrobianas, etcétera. Vamos a hablar de ellas más adelante. Las funciones del sistema de complemento se pueden clasificar en estas 4. Lisis de células, participando en la respuesta inflamatoria, opsonización y la neutralización de virus. Vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la lisis celular, el complejo de ataque de membrana o MAC por sus siglas en inglés, Membrane Attack Complex, puede lisar bacterias gram negativo
parásitos, virus encapsulados, etc. ¿A qué me refiero con lisar bacterias? Destruir sus membranas y matarlas. De eso se encarga el sistema de complemento. Otras funciones del sistema de complemento son participar en la respuesta inflamatoria. Los pequeños fragmentos que resultan de esta fragmentación de los componentes del complemento, específicamente el 3, el 4 y el 5, recordemos que los pequeños se abrevian con A, C3A, C4A y el C3, C5A, van a ser llamados anafilotoxinas. Y estas se van a unir a receptores en los mastocitos y basófilos, receptores que van a estar en la membrana de los basófilos y de los mastocitos, y que van a provocar que estos basófilos y mastocitos tengan una degranulación, es decir, los gránulos que están adentro de estas células, de estos glóbulos blancos, sean liberados para liberar histamina, entre otras sustancias, los cuales van a aumentar la vasodilatación de los capilares y la permeabilidad de estos capilares para permitir que pasen sustancias a través de ellas. En este caso, los glóbulos blancos que vayan al sitio de inflamación o al sitio de infección. Opsonización y neutralización del virus. En cuanto a la opsonización, hay un fragmento del sistema de complemento que es el C3b, que es la principal opsonina del complemento, del sistema de complemento. Los antígenos que van a estar cubiertos por esta proteína, por este fragmento de proteína, que es el C3b, se unen a receptores específicos en las células fagocíticas y facilitan la fagocitosis. Es la función de esta opsonina. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que el antígeno va a estar recubierto por este sistema de complemento, que es la C3b, entonces va a ser mayormente fagocitada por las células fagocíticas. Yo siempre doy un ejemplo. En este caso, va a ser como más antojable para el fagocito. Por ejemplo, tenemos un macrófago que está circulando y o que está en el tejido y ve a un antígeno que está recubierto por este sistema de complemento, entonces va a ser atraído hacia él para fagocitarlo. Imaginemos que tenemos un antígeno que es un pastel, pero va a estar sin ninguna decoración y va a llegar el sistema de complemento, el C3b, y lo va a llenar de chispas de chocolate. Entonces para el macrófago va a ser más antojable digerirla, fagocitarla, y así desaparecer el antígeno. Neutralización del virus. Este mismo CB3 va a inducir a la formación de una capa que va a bloquear la fijación del virus hacia otras células. Es decir, va a neutralizar al virus, va a inhabilitarlo, no va a poder infectar otras células. Y por lo tanto va a ser mayormente fagocitado por las células fagocíticas. Aquí tenemos un cuadro con el resumen del sistema de complemento. Vienen varias funciones, aunque yo les mencioné resumido cuáles son. Una es aumento de la permeabilidad vascular, es decir, va a haber un aumento en el paso de sustancias a través de los capilares. Contracción del músculo liso en cuanto a estos capilares para permitir su dilatación. Va a provocar desgranulación de los mastocitos y de los basófilos para liberar histamina. Va a ayudar a la fagocitosis. Recordemos que la opsonización va a hacer que los macrófagos o las células fagocíticas digieran más fácilmente a estos antígenos. Va a activar la quimiotaxis de los neutrófilos o de los glóbulos blancos. La quimiotaxis es atraer
o llamar a los glóbulos blancos para que lleguen al sitio de infección o al sitio de inflamación. Y también va a provocar la lisis de los antígenos, ya sean de bacterias o de células extrañas o células infectadas. Tenemos a otro tipo de moléculas que participan en el sistema inmunológico, que son el complejo mayor de histocompatibilidad, o también abreviado CMH, complejo mayor de histocompatibilidad. Este es un sistema poligénico. ¿A qué me refiero con sistema poligénico? Que es una familia de varios genes. Y este lo vamos a encontrar en el ser humano en el cromosoma número 6. La función del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad es la decodificación de las moléculas del organismo, de las células del organismo. Es decir, va a ser el responsable de la identificación biológica. Es como nuestras células tienen como un carnet de presentación en el cual nuestras células defensivas van a reconocer que son células propias del organismo por medio del complejo mayor de histocompatibilidad y así no atacarlas. En general, el complejo mayor de histocompatibilidad permite distinguir lo propio de lo ajeno, permite distinguir qué células son propias del organismo y qué células no lo son. Y pueden expresarse a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2 o simplemente estar solubles como en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 junto con componentes del complejo y citocinas también. Vamos a hablar más adelante que son estas citocinas. Tenemos tres tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, aunque los primeros dos están en la membrana de las células. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 están presentes en todas las células humanas, menos en los glóbulos rojos, menos en los eritrocitos. Y su función principal es la de presentar fragmentos de proteínas producidas en el interior de las células y estas las van a presentar a los linfocitos T para que estas células reconozcan a estas células si son propias del organismo o no lo son. Las células sanas van a ser ignoradas, pero las células que presentan fragmentos de proteínas que les resultan extrañas al organismo van a ser atacadas por el sistema inmunológico, en particular por los linfocitos T citotóxicos o CD8, que tienen particular atracción por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, si lo recuerdan en el video anterior. Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Estas son glucoproteínas, que solo se encuentran en células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, otras son los macrófagos, células epiteliales del timo, linfocitos B, etc. Y este complemento va a ser reconocido principalmente por los linfocitos T colaboradores o linfocitos T helper, los CD4, ¿sí los recuerdan? Porque van a tener una atracción hacia el sistema, hacia el complemento mayor de histocompatibilidad tipo 2. Tenemos también el complemento mayor de histocompatibilidad tipo 3, que estas son proteínas que van solubles del sistema inmune, pero a diferencia del tipo 1 y del tipo 2, estas no son proteínas que van a estar en la membrana, no son proteínas plasmáticas y no parecen tener un papel relevante en la presentación del antígeno. Citocinas, también llamadas citoquinas. Estas son unas moléculas utilizadas por el sistema inmunológico y van a ser utilizadas para comunicarse entre las células del sistema inmunológico
y también coordinar medidas defensivas. Son producidas principalmente por los linfocitos y los macrófagos que están activados. Y estos son péptidos o glucoproteínas de bajo peso molecular con un método de acción ya sea paracrina, autocrina o endocrina. Ahorita les voy a hablar sobre esto. Y las acciones que pueden producir son muy diversas. Las células del sistema inmunológico se comunican entre sí por medio de citoquinas o de citocinas. Aquí tenemos en esta imagen a un macrófago y a un linfocito que emiten estas citocinas para comunicar a otras células, ya sea que produzcan su apoptosis o hablarle a otras células para que lleguen a atacar a los antígenos, etc. Y están implicadas tanto en la inmunidad innata como la adquirida. También pueden ser producidos por unos glóbulos blancos que son los neutrófilos, también por células endoteliales, por los adipocitos, los miocitos y células de tejido conjuntivo, así como las epiteliales. Estas se van a encargar de regular el mecanismo de inflamación. Cuando hay una inflamación, vamos a ver que los glóbulos blancos van a producir muchas citocinas para regular este mecanismo de inflamación. Hablarle a otras células defensivas, otros glóbulos blancos, que vayan al sitio de inflamación. Y también intervienen en la proliferación, diferenciación, movimiento, desplazamiento, supervivencia y también de muerte celular. Tienen varias funciones las citoquinas. Las células se comunican con otras células mediante estas citocinas. ¿Ok? Y de acuerdo a sus funciones, se van a clasificar en tres, que les había mencionado: autocrinas, paracrinas y endocrinas. Las autocrinas es cuando la célula emite estas citocinas, pero para actuar sobre la misma célula que la va a secretar. Las paracrinas son cuando son liberadas estas citocinas para que actúen, pero en un entorno inmediato alrededor de la célula que la emitió. Y las endocrinas son cuando las citocinas segregadas llegan a regiones distantes del organismo mediante la sangre o el plasma. Son cuando actúan sobre lugares distantes a la célula por la célula que fue secretada esta citocina. Tenemos al interferón, abreviado como IFN. Este interferón es un tipo de citocina, pero es una proteína señalizadora producida y secretada por las células hospederas, es decir, por las células que son infectadas, como respuesta a la presencia de diversos patógenos como virus, bacterias gram positivo, parásitos y células tumorales. Es decir, cuando una célula es infectada, emite estas citocinas que se llaman interferones para comunicarse con otras células y avisar que está infectada. Y esta genera una activación en las células antivirales como los linfocitos T citotóxicos, las natural killer, los macrófagos, etcétera, que es las células cercanas a la dicha célula infectada, para que se activen y ataquen a esa célula infectada o a otras que están infectadas. Y los interferones tienen este nombre gracias a su capacidad de interferir con la replicación viral. Es decir, protegen a las células infectadas por virus y evitan que este virus se multiplique. Son estas citocinas que liberan la misma célula infectada para avisar al organismo que está infectada y que hay otras células que posiblemente también lo estén. Aquí tenemos la célula infectada que libera este interferón y esta va a tener varias funciones, pero todos con la finalidad de destruir a las células infectadas. Va a evitar la replicación del virus,
va a activar a otros linfocitos B para que generen a linfocitos B para que generen anticuerpos, van a activar a los macrófagos, a los natural killer y a los citotóxicos para que destruyan a las células infectadas. Bien, quimiosinas o quimioquinas, cualquiera de los dos nombres. Estas son un tipo de citosina, pero van a ser más pequeños. Son de tamaño menor y con actividad en la respuesta inflamatoria y también en la quimiotaxis de las células fagocíticas, es decir, van a atraer a las células fagocíticas al lugar de infección. Tienen la capacidad de activar, atraer y dirigir a diferentes leucocitos, a los diferentes glóbulos blancos que están circulantes en la sangre hacia los sitios dañados. Es decir, cuando hay un lugar dañado, va a haber una inflamación y las células que están en el sitio dañado van a emitir estas quimiosinas o quimioquinas para que vayan al torrente sanguíneo. Recordemos que la inflamación va a estar en un tejido y estas quimioquinas van a ir al torrente sanguíneo para actuar sobre las células endoteliales y estas permitan el paso, la permeabilidad, el paso de los glóbulos blancos que están cercanos ahí al lugar de la inflamación, al lugar de la lesión. Y los glóbulos blancos, por medio de quimiotaxis, van a llegar al área de inflamación o al área de infección. Reacciones antígeno-anticuerpo, es decir, cómo van a reaccionar los anticuerpos ante los antígenos. Estas reacciones antígenos-anticuerpos son las reacciones que se producen al estar en contacto un anticuerpo con un antígeno específico. Y estos reaccionan uniéndose mediante enlaces covalentes y desencadenando una serie de procesos capaces que van a neutralizar o eliminar al antígeno. Y estas reacciones antígeno-anticuerpo son los siguientes. Van a ser de 4 tipos: precipitación, aglutinación, neutralización y opsonización. Y el lugar del antígeno donde es reconocido por el anticuerpo específico se llama determinante antigénico o epítopo. ¿Recuerdan? Cuando el paratopo se une al epítopo o determinante antigénico. Vamos a hablar de las diferentes reacciones antígeno-anticuerpo. Empezando por la precipitación. La misma palabra lo dice, ¿no? Se precipita. Cuando se unen antígenos a los anticuerpos solubles en sangre, estos van a formar un agregado insoluble y va a provocar su precipitación, es decir, van a estar flotando los antígenos y cuando son reconocidos por los anticuerpos, se van a unir a estos antígenos y van a ser más pesados. Por lo tanto, van a precipitar. Ya no van a estar solubles en sangre, sino van a caer. Y estos van a ser fácilmente fagocitados o destruidos. Aglutinación. En la aglutinación, los anticuerpos se unen a varios antígenos, y recordemos que un anticuerpo se puede unir a diferentes antígenos porque tienen en la región variable, se pueden unir a un antígeno o a 2 diferentes. Y estos van a aglutinar, es decir, van a formar bolita, van a aglutinar a varios anticuerpos unidos a a varios antígenos unidos a estos anticuerpos y al estar aglutinándolos, van a formar estos agregados, estos cúmulos de antígenos y van a provocar que los macrófagos y los linfocitos natural killer destruyan a estos agregados y evitan que el antígeno haga su función, dañe al cuerpo, al organismo. Neutralización. Cuando se une el anticuerpo al
al antígeno, va a neutralizarlo, va a evitar que este antígeno realice su daño al organismo. Cuando el paratopo se une al epítopo, entonces va a evitar que el antígeno dañe al organismo, lo neutraliza, va a evitar que dañe al organismo y también va a atraer o va a provocar la opsonización. La opsonización es cuando se une el anticuerpo al antígeno y este va a ser mayormente atraído por los macrófagos y los linfocitos natural killer para destruir al antígeno y que sea mayormente fagocitado. Es decir, mediante la opsonización va a ser más antojable para el macrófago. Aquí tenemos a un macrófago, aquí tenemos a un antígeno que está opsonizado y va a ser mayormente fagocitado por el macrófago. Se le va a hacer más sabrosa a la bacteria. Por eso me gustó esta imagen, ¿no? Es más fácil que sea entendible qué es la opsonización con esta imagen. Y aquí tenemos resumido los 4 tipos de reacciones antígeno-anticuerpo. Neutralización, pues es cuando el anticuerpo se une al antígeno para neutralizarlo. Precipitación, se unen al antígeno estos anticuerpos y debido a su tamaño van a precipitar, lo que inactiva al antígeno y va a ser mayormente fagocitado. Aglutinación es cuando varios anticuerpos se unen a varios antígenos para formar agregados, es decir, un cúmulo de varios antígenos con varios anticuerpos y así eviten que hagan su función para que sean mayormente fagocitados estos antígenos. Y en la opsonización es cuando los gérmenes o los antígenos van a ser mayormente fagocitados por los macrófagos o las células fagocíticas. Y bien, muchachos y muchachas, aquí terminamos el tema del sistema inmunológico. Recordemos que es un tema largo y lo dividí en varios videos. Procuren verlos con secuencia para que lo entiendan mejor. ¿Ok? Así que por hoy yo me despido. Buen estudio. Hasta luego.